Seguimos con estos comentarios al mensajero de la ternura divina de Santa Gertrudis de Jeftá, y estamos ahorita en el libro tercero, en el párrafo 15. Y en una ocasión el Señor se manifiesta a Santa Gertrudis de la siguiente manera, y también le da una gran enseñanza, que es con la que quisiéramos comenzar en esta ocasión. Se da cuenta del ofrecimiento de la hostia, o sea, de la consagración, ¿no? de la Eucaristía, del cuerpo del Señor. Y el Señor le dice a Santa Gertrudis: ¿te has fijado cómo el sacerdote que ofrece la hostia viste unos ornamentos que le cubren hasta los brazos por reverencia al sacramento y toca mi cuerpo con las manos descubiertas? Y le dice: comprende de esta manera que aunque mire con bondad, como me es propio, todo lo que se hace por mi gloria, por ejemplo, oraciones, ayunos, vigilias y otras prácticas semejantes, sin embargo, aunque no lo captan los menos dotados, me hago presente a mis elegidos con amor más compasivo cuando, impulsados por las seducciones de la fragilidad humana, se refugian en mi misericordia. Así ves, al recibir la comunión, que la mano de carne del sacerdote está más cerca de mi cuerpo que los ornamentos. Entonces aquí el Señor da una lección muy importante también para los tiempos de hoy. ¿Por qué? Porque cuando habla de los ornamentos del sacerdote, también se está refiriendo al tipo de ornamentos que a veces nosotros solemos ponernos. Por ejemplo, lo que dice oraciones, ayunos, vigilias y otras prácticas semejantes. No obstante, a lo que menciona el Señor, que le es muchísimo más grato y que de hecho es como Él se hace presente con un amor más compasivo, es cuando, seducidos de la fragilidad humana, o sea, cuando reconocemos nuestra fragilidad y por ende también cuando nos damos cuenta de estas debilidades que poseemos en tanto humanos, en lugar de buscar compensarlas con estas prácticas, buscamos de inmediato un refugio en la misericordia. Esto para el Señor es infinitamente más grato que este tipo de ornamentos. O sea, para el Señor es más importante que ante las debilidades humanas recurramos a su misericordia. Es mucho más importante eso a que recurramos a otro tipo o a que busquemos revestirnos con otro tipo de ornamentos. Oraciones, ayunos, vigilias y, como dice el Señor, otro tipo de prácticas semejantes. ¿Por qué? Porque en efecto hoy pareciera ver que hay muchos cristianos que utilizan muchos ornamentos, muchas oraciones, muchas vigilias, muchos ayunos, pero en realidad no recurren a la misericordia del Señor. ¿Y por qué? Porque tampoco toman en cuenta su auténtica fragilidad humana. Entonces, para el Señor le es más grato acudir en nuestras debilidades a su misericordia que buscar fortalecernos a través de estos ornamentos, de estas prácticas que se pueden llegar a utilizar. O sea, en síntesis, que la humildad agrada más a Dios que la mera devoción. Y esto es muy importante. Para el Señor es mucho más fundamental la humildad que la mera devoción. Si es que por devoción entendemos una serie de ornamentos rituales, ¿no? Rezar mucho, hacer muchos ayunos, realizar muchas vigilias, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ahorita que viene mañana el lavatorio de los pies, la cena del Señor, muchos tendrán la costumbre de hacer la visita de las 7 casas, ¿no? Pero nunca visitan la misericordia de Jesús, ¿no? Como que consideran que esto no es importante. Entonces es fundamental que nosotros no nos dejemos llevar superficialmente por este tipo de ornamentos, que nos demos cuenta que poseemos una fragilidad humana que es real, pero que lo fundamental ante este tipo de debilidades es que acudamos a la misericordia del Señor. O sea, no dudar precisamente de esta misericordia. Por eso le dice después también Jesús a Santa Gertrudis. Le dice: a veces goza más el esposo al contemplar el cuello de la esposa sin adornos que si éste está recubierto de collares. Y goza más estrechando con sus manos las manos desnudas de su esposa que admirarlas demasiado adornadas con guantes. Lo mismo, yo me deleito a veces más en la virtud de la humildad que en la gracia de la devoción. Entonces, aquí
creo que vale la pena tomar en cuenta estas indicaciones del Señor. 1. Virtud de la humildad. Lo cual significa que es un ejercicio constante. Y gracia, que corresponde a la devoción. Y nosotros más bien pareciera que invertimos las cosas. Suponemos, por ejemplo, que todos los actos semejantes que podemos hacer en cuanto a la devoción se refiere, como los que hemos mencionado, es una cuestión de virtud, es una cuestión de ejercicio, y no es así. Lo que el Señor nos está recordando a través de Santa Gertrudis es muy claro. Todas las prácticas que hacemos de devoción, ayunos, vigilias, rezos, penitencias, etcétera, son por obra de la gracia, no por obra de virtud. Lo que a nosotros sí nos corresponde es ejercitar constantemente la virtud de la humildad. De tal manera que no veamos estas prácticas, ¿no?, devocionales como ejercicios que nosotros realizamos, sino que los veamos como una gracia que el Señor nos concede, como un regalo. No sé si queda claro esto. O sea, que no lo veamos como algo que depende de nosotros para realizar, sino como una gracia que se me concede de manera especial, un regalo especial, pero no como una especie de obligación ritualista. No es esto lo que se busca. Lo que se busca es que entonces nosotros reconozcamos en la devoción la gracia. ¿De qué manera se va a manifestar esta gracia? De la manera que el Señor disponga, haciendo oraciones, vigilias, ayunos, penitencias, etc. Pero no suponer que es un esfuerzo humano, sino que se trata precisamente de una gracia muy en particular. Esto ya, por ejemplo, el beato Henry Newman lo había visto bien cuando decía que hay personas que a lo mejor quieren hacer ciertas penitencias y terminan de mal humor. ¿Qué significa esto? Que no se les dio la gracia para hacer ese acto en particular. ¿De acuerdo? Y esto es bien importante, porque si no, entonces la devoción se acabaría convirtiendo en obligación. Y no es así. La devoción es una gracia que el Señor nos da, no es una obligación. No es una obligación. La humildad es un deber. ¿Por qué es un deber? Porque en efecto significa una virtud. De tal manera que aquí nosotros requerimos un ejercicio constante. Y aquí requerimos una recepción continua. En pocas palabras, que si tú tienes la gracia de rezar mucho, reconozcas que es por gracia, porque también se te puede quitar esa gracia y experimentar lo que es ni siquiera poder rezar, ni siquiera poder concentrarte en algo tan mínimo como rezar un Padre Nuestro. Ni siquiera eso, O sea, no creas que es de ti, que la devoción dependerá de ti mientras más tú la ejercitas. En este sentido sería una gracia y requiere una recepción continua. La humildad, por su parte, requiere un ejercicio constante. ¿Por qué? Porque se trata justamente de una virtud. Y esto es muy importante porque, insisto, hoy en día tal parece que tendemos a confundir la devoción con una obligación. Y no es así. Es una gracia. La devoción es una obligación. Es una gracia. La humildad es un deber. ¿De acuerdo? Entonces, no buscar los ornamentos, sino más bien crecer cada vez más precisamente en la humildad. De tal forma que si nosotros entonces trabajamos en esta humildad, en el ejercicio de esta especial virtud, dice, son unas palabras que les dirige Jesús a Santa Gertrudis y a través de ella a todos nosotros, que dice: ten por cierto que yo te deseaba con todo mi corazón. Entonces, ¿por qué nos detenemos en esto? Ten por cierto que yo te deseaba con todo mi corazón, a pesar de lo ocurrido, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras fragilidades. No debemos olvidar lo que el Señor acaba de decir. Ten por cierto que yo te deseaba con todo mi corazón. No es que necesitáramos primero adornos, ¿no?, como para que le resultáramos, por así decirlo, apetecible al Señor. No,
Su deseo es profundo y es un deseo inmenso, tan inmenso que en efecto involucra todo su corazón. De tal manera que lo que nosotros debemos tener presente siempre, ya sea ante la virtud, la humildad, o ya sea ante la devoción, es el amor de Jesús. Y este es el punto central de la orientación, el amor de Jesús. No hay por qué suponer que si yo rezo 20 rosarios diarios, Jesús me va a amar más que si no los recibiera. No es este el caso. ¿Por qué? Porque Él va a dar precisamente la gracia necesaria para realizar lo que se tenga que hacer. De tal forma que si yo me ejercito en la humildad, lo hago desde el amor de Jesús. Y si yo recibo la gracia de la devoción, la voy a hacer en base también al amor de Jesús. No, digamos, en este sentido, no perderlo de vista. Por ello, en una ocasión también ella vio que una hermana se acercaba muy nerviosa a recibir los sacramentos, a recibir la Eucaristía, ¿no? Y apartarse ella con cierta ansiedad e indignación, el Señor se lo echó delicadamente en cara diciéndole, le dice, ¿es que no tienes en cuenta que a mí se me debe tanto el respeto del honor como la ternura del amor? Ahora bien, como por fragilidad humana no es posible realizar al mismo tiempo ambos sentimientos, puesto que sois a la vez unos miembros de otro, es conveniente que lo que a uno le falta en sí mismo lo obtenga por medio de otros. Y ahí es donde entra la parte fundamental. ¿Qué es lo que va a realizar el amor de Jesús? La complementación de unos con otros. Dice Jesús, es conveniente que lo que a uno le falta en sí mismo lo obtenga por medio de otros. Por ejemplo, si alguien tiene la gracia de la devoción, pero como dice Jesús, por la debilidad humana no se pueden tener los dos, ni el respeto por el honor, ni la ternura del amor, entonces que reciba la humildad a través de otro. ¿Cómo? A través de su ejemplo y a través precisamente de su enseñanza. De tal manera que debemos reconocer que siempre estaremos necesitados de los demás. Y esa es la manera en la que la caridad se va a ejercitar. No tenemos por qué esperar que seamos perfectos absolutamente en todo. Sed perfectos en lo que nos toca ser perfectos. Esto sí, y esto no contradice lo que el Señor dijo, ¿no? Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Pero ser perfectos precisamente en lo que nos toca. De tal manera que reconozcamos que el amor de Jesús es precisamente el dispensador de todos los dones. Y esto es justamente el que trabajemos en la humildad y también en la devoción. Que trabajemos en la virtud y en la gracia. Reconocer que hay cosas que poseo, dones o talentos, pero hay otros que no poseo. Y que estoy llamado a obtenerlos a través de los demás, por lo menos con su ejemplo, por lo menos con su enseñanza, por lo menos con su instrucción. Y da un caso muy concreto el Señor, dice, por ejemplo, el que siente más conmoción, o sea, más movimiento interior por la dulzura del amor, presta menos atención al sentimiento de reverencia. O sea, cuando alguien se siente como una conmoción interior muy profunda por la dulzura del amor, como que no le presta tanta atención a la reverencia. Son los que, por ejemplo, te dicen, es que a mí Dios me ama muchísimo. Me siento muy amado de Dios, o me siento un hijo muy amado de Dios. Pero esto hace que ellos descuiden la reverencia, o sea, este respeto, ¿no?, que nos mantiene ante su grandeza. Por el contrario, los que no sienten tanto este amor, no ponen tanto atención a esta efusión, sino que más bien parece que se concentran más en la reverencia. Y dice, y se alegra que le supla, hoy vamos a hablar más de la suplencia, y dice, y se alegra que le supla otro que pone más atención a la reverencia. Entonces, dos detalles. Si yo me doy cuenta que yo no le pongo tanta atención a la reverencia, pero descubro que alguien sí, si verdaderamente se trata de humildad,
me alegraré de que alguien supla, o sea, haga lo que yo no hago. Y en lugar de que me dé envidia, me dé gusto. Aquí es donde nosotros podemos descubrir una auténtica pureza de corazón. No sé si queda claro, esto de verdad es sumamente importante. La pureza de corazón me lleva a reconocer que me alegro de encontrar en alguien lo que yo no tengo, en lugar de sentir envidia. En lugar de decir, ¿por qué él sí y yo no? Esa no es pureza de corazón, ¿eh? Esa es envidia. Y ahí ya hay un desorden espiritual. Se alegra de que haya alguien que supla esta carencia. O sea, que nos complementemos unos a otros. Eso es lo que hace el amor de Jesús. Complementarse unos a otros. Sin envidias, sin rivalidades. Primero, se alegra de que alguien supla, o sea, que haga lo que esa persona no es capaz de hacer. Y no solo eso, dice, y desea a su vez que éste reciba también el consuelo de la dulzura divina. Entonces, fíjense aquí qué profundidad, la profundidad que Jesús nos menciona con Santa Gertrudis. Primera, reconocer que los que viven, por ejemplo, esta dulzura del amor divino, descuidan un aspecto, que es la reverencia. Un niño que ha sido muy amado desde niño no se comporta igual con un niño que no ha recibido el amor desde niño. El que no lo ha recibido se vuelve mucho más reservado, ¿o no? Se vuelve muchísimo más reservado. Su afectividad no es para nada efusiva, más bien tendería a ser todo lo contrario, como sumamente retraída, como muy reservada. En cambio, el que no, pues hace lo que se le da la gana. Es como si adoptan a un niño, de repente llega a una casa desconocida, el hijo de la casa hace lo que quiere, pero el invitado no, ¿o sí? Se siente ¿qué? Cohibido, exactamente. Entonces, lo primero es reconocer que esto no está mal, sino que es algo que yo carezco. Y me alegra que haya alguien que supla, o sea, que haga lo que yo de hecho no soy capaz de hacer. Y no me voy a quedar ahí. La grandeza de corazón, o sea, la pureza de corazón, me lleva incluso a desear que el otro también viva esta dulzura del amor, esta libertad espiritual, este consuelo espiritual. Entonces, reconozco que el otro suple lo que yo no puedo dar. Es una suplencia, ¿no? Él lo hace por mí. Él hace lo que de hecho yo no soy capaz de hacer. Y al mismo tiempo deseo que Él reciba también ese don. En este caso en particular, el don de la dulzura, del consuelo del amor divino. ¿Qué quiere decir? Que no hay malos deseos, no hay envidias, no hay rivalidades. Hay buenos deseos y hay gratitud. Hay gratitud, hay reconocimiento y no solo eso, hay el deseo enorme de que esta alma también participe de esos consuelos divinos. ¿De acuerdo? De tal forma que entonces, lo voy a poner así, los que en el mundo no han sufrido demasiado, reconozcan que hay quienes sí han sufrido lo que ellos no. Y este es un corazón humilde, o sea, hay quienes a lo mejor no han sufrido mucho, bueno, hay otros que sí lo han sufrido. Y esto lo primero es reconocer que Él está supliendo esta parte de mi vida. Y desear para los que sufren que también reciban este consuelo divino, que también experimenten vivamente el amor de Dios. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que entonces reconocemos nuestras carencias y también reconocemos que lo que nosotros experimentamos no sea algo individual, sino que también sea experimentado por todos. ¿De acuerdo? Este es el sentimiento cristiano. De tal manera que entonces lo que vemos aquí en este primer punto es que complementarse unos a otros solo se puede hacer desde el amor de Jesús, que no envidia, que no niega, que no rechaza, sino que reconoce, agradece y comparte. Pide también porque el otro experimente eso en particular y agradece que esta persona lo viva. Y en sentido inverso también.
Si, por ejemplo, una persona no ha desarrollado bien la trayectoria del amor debido a sus circunstancias personales de vida, y hay quien sí siente este profundo amor de Dios, pues que se alegre, porque al menos hay alguien que suple esta carencia en él. Hay alguien que sí puede sentir ese amor de Dios de manera profunda, ¿no? Y también que pida, ¿no?, en este caso, participar de esta misma plenitud. O sea que aquí no hay nada privado, sino que todo depende de los unos a los otros, ¿sí? Eso es lo que el Señor decía, ámense, ¿no?, los unos a los otros como yo los he amado. Ahora, en una ocasión le dice también Jesús a Santa Gertrudis: quisiera que mis elegidos no me consideraran cruel, sino que creyeran y aceptaran que tengo por bueno e incluso excelente todo servicio que me ofrezcan por su cuenta. O sea, toda buena intención, ¿no? Una buena intención de ofrecerle un servicio. Dice, por ejemplo, ofrece a Dios un sacrificio por su cuenta sin sentir el gusto de la devoción. No reduce en nada su servicio a Dios en las oraciones, ejercicios y cosas semejantes. O sea, que no necesitamos sentirnos bien para ofrecerlo al Señor. Así no sintiéramos nada, o incluso ni siquiera sintiéramos gusto por lo que estamos realizando, el simple hecho de ofrecérselo a Él cuenta. Y de hecho, eso es lo que importa. No quitaría, por así decirlo, como dice el Señor, no quitaría nada a el valor de este acto realizado. ¿Y por qué? Dice, porque confía que la benévola misericordia de Dios aceptará estas cosas con gran complacencia. Entonces, ¿qué nos enseña también aquí Santa Gertrudis? El no suponer que Dios evalúa las cosas como nosotros las evaluamos. Aunque yo ofreciera un servicio por mi cuenta y lo ofreciera incluso de mala gana, me basta con confiar que el Señor en su misericordia lo va a recibir de buena gana. Nosotros no lo hacemos así. Nosotros hasta decimos, no, si lo vas a hacer de mala gana, mejor no lo hagas. No, el Señor no es así. Dios no es así. O sea, el reconocer que aunque nosotros ofrezcamos un servicio y este servicio sea de mala gana, confiemos en que su misericordia lo acepta de manera muy complacida. O sea, que no utilicemos nuestros criterios precisamente, ¿no?, para definir qué tipo de servicio le vamos a dar a Dios o no le vamos a dar a Dios. Hoy me siento mal y no rezo. No, aunque me sienta mal, así lo ofrezco, confiando en que el Señor, por su misericordia, lo va a recibir con complacencia. De tal manera que no tengo por qué pensar que a Dios solamente me puedo dirigir con una sonrisa. También me puedo dirigir con una molestia, pero siempre en el centro de su misericordia. Saber que Él no va a evaluar mi estado real en el que me encuentro. ¿Por qué? Porque Él me conoce. Sabe lo que estoy atravesando. Y no me pide absolutamente nada que no puedo. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Sí? Para ir profundizando en el amor de Dios. Por eso también en otra ocasión, ella se dio cuenta y rezaba por una hermana que se quejaba de sentir menos la gracia de la devoción en los días que debía comulgar que incluso en otros días comunes. Por ejemplo, esta hermana se quejaba de que cuando eran los momentos de comunión se sentía más antipática, más apagada, sin ganas. En cambio, cuando no era el momento de comulgar, se sentía como que muy fervorosa. Y entonces pudiéramos sentir que algo está pasando, ¿no? Como que algo no anda bien. Y el Señor le dice a Santa Gertrudis, esto no sucede por casualidad, sino por divina dispensación. Dice, cuando en días ordinarios e incluso en horas imprevistas infundo la gracia de la devoción, o sea, el sentir el fervor, intento con ello elevar el corazón del hombre hacia mí, que tal vez en esos momentos permanece en su letargo. Entonces, cuando sentimos estas ocasiones de gran fervor,
en días ordinarios o comunes, donde quisiéramos hacer obras muy buenas y obras muy grandes y estaríamos dispuestos a adorar a Jesús Eucaristía durante horas y no sé qué, y orar y sin cansancio. Es una gracia que viene de la dispensación divina, y es porque probablemente nuestro corazón ya se había quedado detenido en su letargo. Eso fue más bien como para despertarlo, ¿de acuerdo? Pero dice el Señor, pero cuando retiro mi gracia en las fiestas o en los momentos de comulgar, yo no sé si les ha pasado que incluso llegaron con gran fervor a la celebración eucarística y cuando empezó se apagaron. Incluso venía como una aridez, se acercaron a comulgar y no sintieron absolutamente nada y más bien como una pesadez. Dice, es porque son más estimulados los corazones de los elegidos por los impulsos de sus deseos o por la humildad. Así, esta solicitud y esa humillación les es a veces más provechosa para su salvación que la gracia de la devoción. Entonces, no hay por qué pensar que si yo siento el fervor de la devoción, estoy bien, en buen camino. No necesariamente. A veces es más provechosa para nuestra salvación, como lo dice Jesús, atravesar momentos de no fervor, o lo que también se llama desolación. O sea, lo que quiero que entiendan es que estar consolado con fervor o desolado, desanimado, no es mejor lo uno que lo otro. Porque esto depende de la dispensación divina que el Señor está realizando. No hay por qué pensar que si yo llego serio a misa o enojado, entonces como que no vale, ¿no? No, claro que vale, porque el Señor es el que lo recibe, tú no eres el que lo ofrece. ¿De acuerdo? Entonces hay que quitarnos ya estos criterios erróneos de suponer que en efecto, ¿no? Como que si llegué y no sentí nada, pues entonces no valió nada. No, claro que valió. Aunque tú en ese momento no hayas sentido absolutamente nada. O estabas esperando, no sé, la liturgia pascual donde llega la resurrección y tú ves que muchos salieron radiantes y tú saliste a lo mejor peor de cómo entraste. Y sí se siente una humillación. O sea, una humillación como si no te invitaran a la pachanga, ¿no? Como que no te aceptaron en la fiesta y como que no estás ahí formando parte. Bueno, hay que tener en cuenta la dispensación de Dios. O sea, todo lo que nos ocurre es para nuestra salvación. ¿Y qué es nuestra salvación? No es más que el bien de muchos y salvación de todos. Esa es la manera en la que podemos nosotros definir la salvación. Entonces, estas actitudes tan simples y tan sencillas, ¿quedan claras? ¿Seguros? Para ya no confundirnos, para no entrar de repente también en confusiones inútiles. En otra ocasión, también ella rogaba por otra hermana que por una causa leve, o sea, por una falta leve, se abstenía de recibir los sacramentos del cuerpo del Señor para que quienes la vieran no se escandalizaran. O sea, comete una falta leve y entonces no va a comulgar. Para que los demás, si la vieran, no dijeran que cómo se atreve a ir. Y vean lo que Dios le responde. Le dice, así como una persona que advierte una mancha en su mano, al instante se lava las manos y después de habérselas lavado, no solo desaparece la mancha, sino que todas las manos aparecen más limpias, lo mismo sucede cuando a veces permito que mis elegidos caigan en alguna culpa leve. De este modo, arrepintiéndose de ella, son más gratos ante mí por la humildad. Entonces, si lo ven, también el Señor a veces permite que los cristianos, sus elegidos, caigan en alguna falta leve. ¿Para qué? Para crecer en el arrepentimiento y por lo tanto en la humildad. De tal manera que una falta leve, así como pone el ejemplo de las manos, al lavarse, no solo se lave esta manchita, sino que se limpie también ¿qué? Todo lo demás. Dice, en una manchita de las manos, no solo se lavan la manchita, se lavan todas las ¿qué? Las manos. Lo mismo pasa aquí. Entonces, no creamos que por alguna falta leve nos debemos privar del sacramento. No es este el punto. Lo que debemos de tener en cuenta es que esta falta leve, precisamente, ¿no?
sirva para nosotros para crecer más en la humildad. Y le dice a continuación: pero hay algunos que por tal beneficio se vuelven contra mí, descuidando la hermosura interior que yo les concedo después del arrepentimiento. Se esfuerzan en una limpieza exterior que depende del juicio de los hombres. O sea, en lugar de realmente limpiarnos por esa manchita leve, todos, a partir de todo nuestro ser, a partir de esta falta leve, dice Jesús, lo usamos en su contra. ¿De qué manera? Que ahora vamos a buscar una limpieza exterior delante de los hombres. O sea, me voy a tratar de comportar de manera adecuada, intachable, delante de los hombres. Y dice, por ejemplo, no les importa perder mi gracia que pueden obtener con la recepción del sacramento de la comunión, para no ser considerados inferiores ante los hombres, por parecer que se preparan con menos diligencia a la recepción del sacramento. O sea, cuando tal pareciera que algunos hombres, en efecto, en lugar de ir en el camino de la humildad, pareciera que ahora van a hacer obras exteriores para que los hombres digan, sí, este sí merece comulgar. Y se perdería entonces la gracia. Entonces, si seguimos nosotros el rastro del amor de Jesús, precisamente como nos los va exponiendo Santa Gertrudis de Jefta, encontramos que una culpa leve es un beneficio. Es el beneficio para crecer en la humildad y por lo tanto hacerlo precisamente a través del arrepentimiento. Entonces, todo esto es algo que ocurre precisamente, ¿no? Algo central y que es en la Eucaristía y que ya habíamos visto también de alguna manera en una ocasión. Cuando ella en una ocasión iba a comulgar, sentía en su interior la invitación del Señor, como si se encontrara en el Palacio Celestial, a sentarse junto a Dios Padre en el reino de su gloria y comer con Él en su misma mesa. Le pareció encontrarse tan poco preparada y desordenada que se turbó e intentaba retraerse. O sea, le invitaba, ¿no?, a sentarse en la mesa, como a comer con Dios Padre, y ella se dio cuenta que estaba tan poco preparada, tan desordenada, o sea, como si alguien te invitara a una fiesta muy elegante y te acabas de despertar en fachas, y no, más bien ella intentaba irse, ¿no? Dice, pero viene a ese encuentro el Hijo de Dios y la introduce en su intimidad para prepararla, que es lo mismo que hace con nosotros. De tal manera que no debemos poner tanto la atención en qué tanto me preparé yo, sino en qué tanto confío en que es el Señor el que me va a preparar para participar de la celebración. O sea, no me pongo a ver detenidamente, escrupulosamente, fariseamente, cómo me encuentro en mi pureza. No, sino que me voy a concentrar en el modo en el que Jesús me va a preparar para el Padre. Dice, primero, parece que le lava las manos para perdonar sus pecados, redimidos con el poder de su pasión. Después, Él se despoja de los adornos que vestía. Entonces, ¿qué es lo primero que vemos que hizo Jesús? Lavar, purificar. ¿Y qué fue lo primero que parecía que le lavaba? Las manos. De los pecados que fueron redimidos con el poder de su pasión. Después, ya una vez lavada, la va a adornar. Se quita los adornos y le pone collares, brazaletes, anillos. Se los pone a ella para que debidamente adornada se acercara con gravedad, o sea, con reverencia, con respeto, y no como una necia que no sabe adornarse ni acercarse debidamente preparada, ganándose merecido desprecio por su estupidez y no honor por su respeto. Entonces, esto vale la pena comentarlo para darnos cuenta de que la única manera en la que no podemos incurrir en una estupidez antes de comulgar es pidiéndole al Señor y dejándole que Él sea el que nos prepare. Y que no seamos nosotros justamente los que hemos adoptado justamente la medida. ¿Por qué nadie nos dice esto antes, o sea, mucho antes? Dispensación divina, ¿no? Es importante saberlo, pero porque si no, en efecto, la verdad es que nos vamos a maquillar, pero a lo mejor como payasos, ¿no? Quisimos adornarnos y vamos a llegar con ornamentos de payaso. O sea, parece que vamos a un circo.
y no a la comunión. Entonces no se trata de los adornos que yo voy a tener, sino de confiar en que el Señor es el que me va a preparar. Y dice, por estas palabras Gertrudis comprendió que se comportan como necios revestidos con los adornos del Señor, quienes conscientes de sus defectos, suplican al Hijo de Dios para que supla las faltas de ellos. Pero después de recibido ese beneficio, permanecen tan tímidos como antes porque no tienen confianza plena en la total suplencia del Señor. Aquí me voy a detener un poquito. ¿Por qué? Porque es el corazón precisamente de la suplencia, que es uno de los grandes temas de Santa Gertrudis de Jefta. Dice, por ejemplo, los que le han pedido a Jesús que les ayude a quitarse algún defecto, vamos a suponer el hablar de más, y después de pedir y recibir la comunión, todavía siguen como nerviosos de que siguen hablando de más y de que en eso se van a tener que corregir. ¿Por qué? Porque entonces pareciera que no se están tomando en serio la petición realizada. O sea, no creen en la obra que hace Dios, en la obra que realiza. Por eso es muy importante darnos cuenta que, por así decirlo, en el centro de este amor de Jesús se encuentra precisamente la suplencia. La suplencia no es más que la aceptación de la obra de Dios en mi vida. Y cuando esto se asume, cuando esto realmente se acepta, no tengo por qué seguir titubeando. No tengo por qué desconfiar de la bondad de Jesús, de la bondad de Dios. Ese es el núcleo de la suplencia. O sea, la suplencia me lleva realmente a reconocer que si Jesús, Él que es el que me está preparando para presentarme ante el Padre, Él no va a fallar. Y si yo realmente he suplicado esta suplencia, no tengo por qué empezar otra vez como a titubear o a sentirme tímido de que no soy digno de Él. Eso está claro. Yo no soy digno, pero Él me ha preparado dignamente para el Padre. Y en eso es en lo que yo precisamente me voy a concentrar. De tal manera que la suplencia requiere tres aspectos. Primero, una confianza absoluta, porque está de por medio la bondad de Dios. Esta suplencia se ha realizado, se lleva a cabo, no es un invento, no es algo enteramente hipotético. Segunda, esta suplencia, en esta confianza absoluta, también requiere una permanencia firme. ¿O qué acaso voy a desconfiar de la bondad del Señor y a suponer que no lo ha llevado a cabo? Y en último, esta suplencia, en esta confianza absoluta, en esta permanencia firme, también requiere, ¿no?, una fidelidad constante. Porque no se trata, como podría parecer a primera vista, que la suplencia consiste en que Jesús me da lo que yo no tengo y listo. No es eso, sino es profundizar más a fondo y darnos cuenta que esta suplencia no es más que una manifestación clara de la infinita bondad, o sea, de la ternura que Dios tiene precisamente por sus criaturas. De tal manera que cuando nosotros nos hemos presentado para comulgar, o al menos para celebrar la Eucaristía, y suplicamos al Señor precisamente esta suplencia, que Él sea el que nos prepare y no nosotros, debemos de quedarnos en esa suplencia. O sea, debemos de tener presente lo que Él ha hecho. Ya lo que yo he hecho o no he hecho pasa a un segundo lugar. ¿Por qué? Porque esto es justamente lo que nos hace crecer en el amor, ¿no? Esta es la gran diferencia precisamente entre la entrega a Jesús y el que considera que no se debe entregar, sino que se debe de preparar antes de. Si nosotros realmente quisiéramos prepararnos dignamente para el banquete del Señor, jamás comulgaríamos. Seamos honestos, no lo haríamos. Por eso es que el Señor nos ofrece, en este caso, su suplencia. Es Él el que va a obrar. Entonces, ¿qué es en este sentido lo que el Señor nos pide? Fe.
Una fe plena en su bondad. Fe. Que ya no seamos estos hombres de poca fe que piden algo y después pareciera que en efecto no pidieron absolutamente nada, sino que realmente vivamos a partir de la bondad de Dios. De tal manera que cuando esto entonces se presenta, cuando en el corazón de la suplencia encontramos la confianza absoluta, la permanencia firme y la fidelidad constante, entonces lo que nosotros vamos a poder darnos cuenta es que se ha realizado la obra del Señor. O sea, la suplencia es la obra del Señor. Y eso es precisamente lo que de manera muy particular se realiza justamente en la Eucaristía, la obra del Señor. Por ello también, cada vez que comulgamos de esta manera, no solo se ve beneficiado nuestra persona, sino que también se ven beneficiados muchos, e incluso las almas fieles precisamente del purgatorio. Y el propio Jesús se lo dijo a Santa Gertrudis de la siguiente manera. Y dice: vencido por la bondad y ternura de mi corazón, me inclino a través del vivificante sacramento del altar hacia todo fiel que está sin pecado mortal. Y a todos los moradores del cielo, la tierra y el purgatorio se les concede aumento de tan inestimable beneficio. ¿Por qué mencioné esto? Porque en efecto, la suplencia no solo se refiere o se limita a mi propia presentación, sino que también involucra a muchos otros, tanto en la tierra como en el purgatorio, incluso también para la alegría del cielo. ¿De acuerdo? Entonces, no solo se va a limitar la suplencia a mi situación personal, sino que también la suplencia contempla la obra del Señor que llega a muchos, en el cielo, en la tierra y en el purgatorio. Así que en síntesis, debemos nosotros realmente acudir a la suplencia para el bien de muchos y salvación de todos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, vamos a dejarle hasta aquí. Buen provecho. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.